En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 23 de noviembre del 2023. Queridos hermanos, este próximo domingo, el último del tiempo litúrgico antes del nuevo Adviento, la Iglesia celebra la fiesta de Cristo Rey. Pero esto que diré tiene doble sentido y lo explico. Es verdad que la Iglesia celebra esta fiesta litúrgica instituida en 1925, pero la verdadera fiesta, su cumplimiento, el triunfo de Cristo Rey y la manifestación de su reino, el reino de la divina voluntad, todavía debe venir, y a continuación se manifestará el Rey en su nuevo adviento, en su parusía, porque ya desde hace un siglo el Señor está presente como Rey, con este título, más aún con este modo nuevo, a partir de la primera criatura llamada a tener como vida la divina voluntad, pero todavía se ha de manifestar. Debemos comprender bien los tiempos de la historia según Dios. Dos son las venidas del Señor, la primera como Redentor, la segunda como Rey. Su primera venida como Redentor fue para incorporarnos a Él y así hacernos ser hijos de Dios. Así reparó la imagen divina en el hombre. Su segunda venida como Rey es para darnos de nuevo la perdida semejanza divina, llevando a quien lo acoge al orden, al puesto que Dios le dio y a la finalidad para la que fue creado, como él ha dicho en el título que dio a los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. La primera venida del Señor fue para salvar al hombre, abriendo de nuevo las puertas del cielo, para que entre quien quiera. La segunda venida es para salvar el decreto eterno de su reino, haciendo descender el cielo y renovando así la faz de la tierra. Fruto de su primera venida es dar la vida divina de la gracia, haciendo que el hombre vuelva a ser hijo de Dios. Esta es la primera resurrección espiritual. Fruto de su segunda venida es dar a este hombre en gracia la posesión de su reino, la plenitud de los bienes de la creación, de la redención y de la santificación. La primera venida o adviento del Señor fue en la plenitud de los tiempos. Su segunda venida o parusía es al fin de los tiempos de espera y llegada del tiempo tan esperado, fin de los tiempos de angustia y llegada del tiempo del cumplimiento del reino. Como dijo San Pedro, arrepentíos y cambiad vida, para que sean cancelados vuestros pecados, y así puedan llegar los tiempos de la consolación por parte del Señor, y Él envíe a aquel que os había destinado como Mesías, Jesús. Él debe ser acogido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Por eso, los tiempos de la historia van del comienzo de los tiempos o comienzo del mundo a la plenitud de los tiempos. Desde la plenitud de los tiempos hasta el fin de los tiempos y desde el fin de los tiempos hasta el fin del mundo o de la historia. Son los mismos momentos de la Santa Misa y corresponden respectivamente al comienzo, a la consagración, que corresponde a la plenitud de los tiempos, a la comunión, que corresponde al fin de los tiempos, y a la bendición final, que corresponde al fin del mundo. Entre los dos últimos momentos ha de haber un tiempo glorioso de muchos siglos, en que se ha de cumplir el reino de Dios prometido en el Padre nuestro, el reino de su voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Apocalipsis lo llama el milenio, que aún no ha llegado, imagen del cual fueron los 40 días que Jesús
resucitado, glorioso, quiso estar en la tierra antes de su ascensión al cielo. Es lamentable que muchos, a causa de una antigua herejía, el milenarismo en sus varias formas, acerca del modo, hayan negado el hecho e ignorado el tiempo del reino prometido, el milenio, confundiéndolo con la historia de la Iglesia como se ha desarrollado en estos 20 siglos, o bien interpretándolo como en el más allá, confundiendo el fin de los tiempos con el fin del mundo. ¿Qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios es, lógicamente, la Iglesia, pero atención, no como pensamos nosotros. Jesús lo ha comparado a una semilla de mostaza que crece hasta alcanzar su pleno desarrollo, y lo explica en el volumen 15 de los escritos de Luisa Picarreta, el 28 de noviembre de 1922, y le dice: hija mía, mi voluntad es principio, medio y fin de cada virtud. Sin el germen de mi voluntad no se puede decir verdadera virtud. Ella es como la semilla de la planta. Después de que ha hundido sus raíces bajo tierra, cuanto más profundas son, tanto más alto se forma el árbol que la semilla contiene. Así que primero está la semilla. Esta forma las raíces. Las raíces tienen la fuerza de liberar de debajo de la tierra la planta, y al hacerse profundas las raíces, así se forman las ramas, las cuales van creciendo tan altas que forman una bella corona, la cual será la gloria del árbol, que produciendo abundantes frutos, será la utilidad y la gloria de aquel que lo sembró. Esa es la imagen de mi Iglesia. El germen es mi voluntad, en que nació y creció, pero para crecer el árbol necesita tiempo, y para dar fruto algunos árboles necesitan siglos. Cuanto más preciosa es la planta, tanto más tiempo hace falta. Así es el árbol de mi voluntad, siendo el más precioso, el más noble y divino, el más alto, necesitaba tiempo para crecer y dar a conocer sus frutos. Así que la Iglesia ha conocido el germen, y no hay santidad sin él. Después ha conocido las ramas, pero siempre en torno a este árbol se ha estado. Ahora debe conocer los frutos para alimentarse y gozar de ellos, y eso será toda mi gloria y mi corona, y de todas las virtudes y de toda la Iglesia. Ahora, ¿de qué te extrañas que en vez de manifestar antes los frutos de mi querer, los he manifestado a ti después de tantos siglos? Si el árbol no se había formado todavía, ¿cómo podía hacer conocer los frutos? Todas las cosas son así. Si se debe hacer un rey, no se corona al rey si primero no se forma el reino, el ejército, los ministros, el palacio. Por último se le corona. Y si se quisiera coronarlo sin formar el reino, el ejército, etc., sería un rey de burla. Ahora, mi voluntad había de ser corona de todo y cumplimiento de mi gloria por parte de la criatura, porque sólo en mi voluntad puedo decir todo he cumplido. Y yo, viendo cumplido en ella todo lo que quiero, no sólo le hago conocer los frutos, sino que la alimento y le hago llegar a tal altura que supere a todos. Por eso deseo tanto y tengo tanto interés de que los frutos, los efectos, los bienes inmensos que hay en mi querer y el gran bien que el alma recibe con vivir en él sean conocidos. Si no se conocen, ¿cómo se pueden desear? Mucho menos puede alimentar.
Y si yo no hiciera conocer el vivir en mi querer, ¿qué significa? ¿Qué valores tiene? Faltaría la corona a la creación, a las virtudes, y mi obra sería una obra sin corona. ¿Ves entonces cuán necesario es que todo lo que te he dicho sobre mi querer se haga público y sea conocido, así como la razón por la que tanto te insisto y te parece que te hago salir de lo normal de los demás, haciendo que después de su muerte sean conocidos ellos y las gracias que les he dado? Contigo permito, aún viva, que lo que te he dicho de mi querer sea conocido. Si no se conoce, no será apreciado ni amado. El conocimiento será como el abono al árbol, que hará madurar los frutos, de los cuales bien maduros se alimentarán las criaturas. ¿Cuál ha de ser mi contento y el tuyo? La redención ha sido la condición indispensable para que venga el reino de Dios. En la parábola del Hijo Pródigo está indicada en el abrazo con el Padre, que ha venido a su encuentro en la persona del Salvador. El regreso a la casa paterna, de donde el hombre se fue con el pecado original, representa el cumplimiento del reino. Por tanto, el reino tiene dos dimensiones. Como preparación, la redención precede el cumplimiento de la divina voluntad sobre la tierra, del mismo modo como reina en el cielo. De estas dos fases dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4. Por todo el tiempo que el heredero es niño, no es en nada diferente de un esclavo, aunque es dueño de todo, pero depende de tutores y educadores, hasta el tiempo establecido por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos como esclavos de los elementos del mundo. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido de la mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos. Y que somos hijos lo demuestra el hecho de que Dios ha mandado en nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que grita: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. En la plenitud de los tiempos, el Hijo se ha encarnado y nos ha redimido para hacer que fuéramos hijos. Sin embargo, estos hijos son todavía menores y se comportan como los siervos, tienen mentalidad de siervos y como tales son tratados hasta el tiempo establecido, o sea, hasta que llegue el tiempo de ser maduros, de pensar y sentir como el Hijo. Eso es el fin de los tiempos de espera y la llegada del tiempo del reino tan esperado. Eso es el reino, tener espíritu de hijos, más aún del Hijo. Como anunciado por el profeta Ezequiel: os daré un corazón nuevo, pondré en vosotros un espíritu nuevo, os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Tener con el Padre la familiaridad, la confianza, el amor que Jesús tiene con Él, sentirnos hijos y hacer que con nosotros Dios se sienta Padre, hasta poder decirle con Jesús: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Eso es el reino de Dios, que su voluntad tenga cumplimiento. En Dios, en las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se cumple perfectamente. Es su vida, la sustancia de su ser divino, de su gloria y felicidad, la sustancia de sus infinitos atributos, la fuente de su amor.
Ese es el reino preparado para nosotros desde la creación del mundo. De hecho, Dios es el Señor, Él reina en el cielo, pero aquí en la tierra ha debido venir el Hijo de Dios para hacer que el Padre pueda tener su reino precisamente en la tierra. Hablando de Él, Isaías dijo: cuando se ofrecerá Él mismo en expiación, verá una descendencia, vivirá mucho, se cumplirá por medio suyo la voluntad del Señor. Y dice en la carta a los Hebreos: por eso, entrando en el mundo, Cristo dice: tú no has querido sacrificio ni oferta, pero un cuerpo me has preparado. Entonces he dicho, como de mí está escrito en el libro: heme aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Por tanto, la voluntad del Padre ha establecido su reino en Jesús. Ha dado todos sus atributos y prerrogativas divinas a su santísima humanidad, para hacerle ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Por tanto, el reino de Dios es el cumplimiento de su voluntad. No sólo es que se cumpla lo que Él quiere, sino que ella sea en la criatura lo que es en Dios, la vida operante, la fuente de todo bien. Las palabras así en la tierra como en el cielo son perfecta realidad en Jesús y María. Como es en el Padre, así es en el Hijo. En nosotros deben ser un deseo ardiente, una invocación incesante, ya que son una promesa divina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.